Buenas noches a todos. Dando seguimiento a la clase anterior que se trata de los principios jurídicos constitucionales, vamos a mirar un poco los poderes del Estado y cómo están ellos relacionados y cuáles son en realidad su rol dentro de esta cuestión que nosotros llamamos tributación. Entonces, el título acá nos dice la organización y la competencia de cada uno de esos poderes y también vamos a ver algunas instituciones. Entonces, particularmente el Congreso, que viene a ser el poder, el poder, vamos a decir, legislativo, que es el poder que hace la ley, que le da la legalidad a todo lo que dicta. Entonces, tienen algunos deberes y algunas obligaciones que le atañen. Por ejemplo, debe observar que la Constitución y las leyes observen todo lo que dicta. También tiene como atribución dictar todos los códigos y demás leyes para derogarlos, modificarlos, dejarlos sin efecto. También puede interpretar, la interpretación, un capítulo aparte en este contexto. Debe también establecer la división política del territorio de la República. Muchas veces nosotros decimos que, que no es, qué importancia podría tener eso, pero sí tiene mucha relevancia. Por ejemplo, acá nosotros todavía hay una zona, una pequeña zona ahí de la supercarretera que no está todavía, por ejemplo, bien definido a qué municipio corresponde esa porción de tierra. Entonces, el municipio de Ciudad del Este y el municipio de Presidente Franco están así como que en litigio por esa zona. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con las personas que viven ahí y que quieren construir ahí o que ya construyeron ahí? No saben dónde pagar su impuesto inmobiliario y por ende no pueden hacer préstamos, se les dificulta la transferencia. Entonces, hay un montón de cosas que sí tienen que ver con esta cuestión de la delimitación correcta de los límites de los municipios entre sí. Debe legislar, evidentemente, en materia tributaria, debe legislar, debe aprobar. Ustedes saben que si no aprueba el Congreso en ambas cámaras, no corre. Después también, el Poder Ejecutivo también debe aprobar y debe publicar. Entonces tiene un montón de situaciones. Y en relación a los gastos, o sea que es la segunda parte de esta cuestión así, la parte de fiscalización, vamos a decir, de todo lo que se gastó, los gastos de lo recaudado, que viene a ser sancionar. ¿Qué quiere decir sancionar? Es darle fuerza de ley al presupuesto general de la nación para que pueda ser ejecutado. Eso es muy importante porque sin eso, sin la aprobación del Congreso, entonces no se puede ejecutar los gastos en el año que viene. Debe determinar, dice, el régimen legal de la enajenación y la adquisición de bienes fiscales, departamentales o municipales. Debe también expedir resoluciones y acuerdos internos, como así formular declaraciones conforme con sus facultades. Entonces todo esto, además de aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo. Esto es muy importante con relación a los impuestos para que no haya doble imposición, o sea, doble tributación. Generalmente, o sea, que para que no se dé, por ejemplo, en las importaciones o en las exportaciones. Es muy importante. Bueno, acá también vemos que debe aprobar y rechazar la contratación de préstamos, ¿verdad? Y tiene un montón de, vamos a decir, eh, como dice el título acá, deberes del Congreso. Entonces debe recibir el juramento del presidente, vamos a decir, debe recibir leyes de emergencia, por ejemplo, estas leyes, esta aplicación de la teoría de contingencia, por ejemplo, en la que estamos, el que aprueba es el Congreso. eh, Debe también aceptar o rechazar la renuncia, por ejemplo, del presidente de la República, del vicepresidente, y tiene un montón de
atribuciones. Pero lo que a nosotros nos importa son las atribuciones relacionadas al tributo. Entonces, eso es algo, el tema que a nosotros nos atañe. También acá tenemos esa parte así que son los deberes y las atribuciones, por ejemplo, del otro poder que es el ejecutivo, el presidente de la República. El presidente sabemos que representa al Estado, administra el Estado, tiene también el deber y la atribución de cumplir y hacer cumplir las leyes, la Constitución Nacional. Debe participar, tiene una participación activa en la formación de las leyes, ¿verdad? Tiene, o sea que es muy participativo en todo porque debe aprobar y también la cuestión de la publicación de las leyes es muy importante. Acá lo justamente dice hacerlas públicas a través del diario oficial. Tiene que vetar todas las leyes que total o parcialmente emitidas por el Congreso. Cuando es parcial es porque tiene algunas observaciones y vuelve a pasar al Congreso. Debe dictar decretos, que es lo que estamos muy habituados últimamente, como les dije, por la contingencia en la que estamos, dicta decretos, entonces los decretos son presidenciales. Em, Nombrar y remover por sí mismo a los ministros del Ejecutivo, al Procurador General de la República. Bueno, los nombramientos de esos altos funcionarios dependen exclusivamente de maneja las relaciones exteriores. Esto podríamos traerlo también en el contexto de los impuestos para siempre impedir la doble tributación. Después, dar cuenta al Congreso de todas sus actuaciones referente a los gastos realizados, ¿verdad? Porque cada año rinde cuentas, a fin de año rinde cuentas de todo lo que se había gastado. El presidente de la República, él es comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación, o sea que él es el jefe del ejército, jefe máximo del ejército. También está en él el tema de indultar o conmutar las penas impuestas por jueces o tribunales de la República. Y después tenemos otras que en esta materia en particular, ¿verdad? No tiene tanta relevancia por lo que nosotros estudiamos. No es que no sean importantes, sino que son menos importantes para lo que nosotros estudiamos. Entonces vamos a circunscribirnos solamente a lo que es más importante para nosotros. Acá también dice disponer la recaudación e inversión de rentas de la República de acuerdo al presupuesto general de la Nación. Eso también es una cuestión valedera que él hace. Eh, Acá también está el tema de preparar y presentar, que ya hablamos, a consideración de las cámaras de diputados y senadores que vienen a hacer el Congreso, esta cuestión del presupuesto general de gastos de la nación. Y por ahí vamos. Después vemos la figura del defensor público, ¿verdad? Que el defensor del pueblo es un comisionado parlamentario, ¿verdad? Cuyas funciones es particularmente la defensa de los derechos humanos, canaliza los reclamos populares, o sea que muchas veces también, por ejemplo, esas cuestiones así de suba de impuestos por ejemplo, suba de algunas cosas, así que alteran esta cuestión de los impuestos y las recaudaciones, entonces esas quejas se hacen en la Defensoría del Pueblo porque su función principal es la de proteger los intereses comunitarios. Esa es la función del defensor del pueblo. Dice que en ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva, ¿verdad? No promueve juicios. Lo que hace es recibir y canalizar, enviar en la institución que corresponda esas quejas, ¿verdad? Esa es su función. Entonces dice acá, nosotros tenemos la naturaleza y la composición y la duración de esta Contraloría General. Es un órgano de control de todas las actividades económicas y financieras del Estado. Esa es su función. Eh, Después también goza de una autonomía funcional y administrativa, o sea que
él dicta sus propias leyes, se administra. Entonces dice acá, ¿está compuesto por quiénes? Está compuesto por un contralor y por un subcontralor. Estas dos personas deberán ser de nacionalidad paraguaya, deberán tener 30 años, deberán ser graduados en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables. Cada uno de ellos serán designados por las cámaras de diputados por mayoría absoluta de sendas ternas de candidatos propuestos por la Cámara de Senadores. Atiendan bien, serán designados por la Cámara de Diputados, atiendan bien para el examen, por mayoría absoluta, deben ser ternas de candidatos, ¿verdad? Y esos candidatos son propuestos por la Cámara de Senadores. Entonces atiendan bien cuando leen y cuando van a responder las preguntas. Duran 5 años en sus funciones, lo cual no será coincidente con los mandatos presidenciales, o sea que no coinciden con los mandatos de los presidentes. Generalmente ellos entran un año, 2 años más otra vez en el otro gobierno. Entonces no coinciden en ningún sentido. Podrán ser confirmados en el cargo solo por un periodo más, ninguno más, con sujeción a los mismos trámites. Durante tal lapso gozarán de inamovilidad, son inamovibles y no pueden ser removidos, solamente podrán ser removidos por la comisión de algún delito o porque hayan desempeñado mal el rol en el que fueron nombrados. Pues viene otra institución que nosotros estudiamos mucho, el tema de la igualdad de tributo, que eh, tiene en cuenta una cuestión, vamos a decir, una cuestión así, de que de acuerdo a lo que uno le ingresa de recursos, esa es la medida en la cual va a pagar los tributos. Entonces dice acá, la igualdad del tributo no significa ni nivelación simplista, ni mucho menos una cuestión aritmética para el establecimiento de los tributos. El concepto, como les dije hace rato, más bien hace referencia a una definición aristotélica que lo que significa en realidad es tratar a los iguales como iguales, o sea, los millonarios como millonarios y tienen una forma de pagar. Y a las personas que son desiguales en la sociedad van a ser tratados como desiguales, o sea, con menos recursos. Y la legalidad que es otra institución que también estudiamos, que lleva el concepto que ustedes ya vienen estudiando y ustedes ya saben, que la legalidad hace referencia a que todas las obligaciones que nosotros tenemos con relación a una cuestión impositiva, primeramente debe ser, vamos a decir, creada, debe ser dicha, debe ser establecida por el Poder Legislativo. O sea que mientras que no haya salido del Poder Legislativo, nosotros no tenemos la obligación de pagar. Debe tener esta cuestión de fondo de la legalidad. Por eso quiere decir legalidad, aprobado, hecho por el Poder Ejecutivo. Les digo así de una manera muy simplista para que ustedes entiendan qué quiere decir legalidad. La legalidad está relacionada al Poder Legislativo, debe ser dictado por el Poder Legislativo. Entonces nosotros hoy repasamos el concepto de legalidad, repasamos la igualdad del tributo, y también repasamos estas instituciones como la Contraloría, y las funciones que tiene el poder legislativo y que le da ese carácter de legalidad y el del, y el del poder ejecutivo que publica todas las leyes.